Tardes, directo en directo, para manifestar que el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus presentado por el abogado Marco Riveros en favor de la presidenta Dina Boluarte para que se declare nula la diligencia de allanamiento realizada ayer en el domicilio de la mandataria Dina Boluarte en el distrito de Surquillo. ¿Cuáles son los argumentos que presenta el referido abogado? Dice lo siguiente: el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice a la letra que el fiscal de la Nación presta juramento para ejercer el cargo ante el presidente de la República. El caso es que el actual fiscal de la Nación no ha jurado ante la presidenta de la República, por lo tanto, no puede ejercer el cargo de fiscal con las atribuciones para investigar a un presidente de la República. Se trata de un fiscal deslegitimado. Por ende, todas las actuaciones procesales realizadas hasta esta fecha para investigar a la presidenta son nulas. Asimismo, argumenta el abogado Riveros que quien ha ejecutado el allanamiento al domicilio de la señora presidenta de la República no fue el fiscal de la Nación. Por lo tanto, se ha transgredido flagrantemente el debido proceso en la vertiente de legalidad procesal. En tanto, el único que puede investigar a un presidente de la República es el fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación no ha ejecutado el allanamiento. Estos son los principales argumentos presentados por el abogado Marco Riveros para este habeas corpus que lo ha entregado al Poder Judicial y el Poder Judicial lo ha admitido a trámite. Marco Riveros Ramos, reiteramos, es el abogado que ha presentado este habeas corpus en favor de Dina Boluarte contra Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación de la República del Perú. Se corre traslado también de esta demanda a la Procuraduría Pública del Ministerio Público. Adelante, compañeros en estudios. Muchas gracias, Carlos. En realidad, sinceramente, como decía, creo que el doctor Nakazaki, al cual hemos entrevistado hace instantes, no sé si esto le hace un favor o agudiza más la situación de la presidenta de la República, como que está tratando de evadir la investigación fiscal. ¿Por qué no advirtieron muchísimo antes, cuando el doctor Villena fue nombrado fiscal de la Nación interino? ¿Por qué? ¿Por qué recién hoy, cuando las papas queman, te das cuenta que es interino y no puede procesar a la presidenta de la República? ¿Por qué? Ese es un tema que seguramente muchas personas que nos escuchan en estos momentos y la gente docta en materia legal se está preguntando. Es normal que todo el mundo empiece a analizar el tema y reflexionar. Cuando la cosa viene por el principio, ¿por qué la presidenta de la República no se mostró colaboradora cuando debió hacerlo? ¿No te parece? En todo caso, es la respuesta, digamos, llamémosla natural, de la defensa de la presidenta. Está haciendo su chamba, pues está haciendo su trabajo. A eso iba, ¿no? Es la respuesta natural, la chamba de la defensa de la presidenta de la República, que, bueno, como dijo el abogado Nakazaki hace unos instantes aquí en RPP, no sabemos si la ayuda, si la beneficia, o todo lo contrario, ¿no? En todo caso, en un sistema democrático donde todo el mundo tiene que cumplir las leyes, es el trabajo. Los abogados defensores hacen su chamba, el Ministerio Público hace su trabajo y el Poder Judicial hace su trabajo. Entonces todos hagamos nuestro trabajo y vamos a ver a dónde arribamos. En tanto, el tema político, quién sabe, podría opacar un poco la discusión. Claro, pero es natural. Pero es natural que así sea. Quienes están trabajando es el Congreso, como decíamos hace un momento. Claro. Con la moción de vacancia, y llegado a una parte de la moción de vacancia en la que dan las razones por las cuales presentan esta moción de vacancia los congresistas de Perú Libre, ¿no? Ellos dicen que la señora Dina Boluarte, la presidenta de la República, obviamente no han aclarado el origen de hasta 3 relojes Rolex, ¿no? Y que habría faltado la verdad en muchas ocasiones, incluso desde, le recuerdan, la presentación de su declaración jurada en la fecha de su inscripción como candidata a la vicepresidencia de la República. O sea, empiezan desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo hasta el tema de precisar que sus relojes son de antaña adquisición. En efecto, en efecto. Vamos a ir a una pausa, Diego, y retornamos inmediatamente con la fuerza informativa de RPP, que este gran especial de Semana Santa, Sábado de Gloria.
allanan la casa de la Presidenta de la República. Pausa y regresamos. Tenemos información en directo no información, vamos a tener ya en línea a Luis Pastor, él es abogado constitucionalista, para hablar precisamente, Jesús Miguel, sobre el habeas corpus presentado en favor de la Presidenta Dina Boluarte. Abogado Pastor, muy buenas tardes, bienvenido a RPP Noticias. Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Bien, ¿usted considera, como ya hemos conversado anteriormente con el abogado Nakazaki, por ejemplo, que este habeas corpus le puede jugar en contra más bien a la Presidenta? El habeas corpus, si bien es cierto, es una acción constitucional, ha sido planteado, o habría sido planteado, porque no he visto el contenido, habría sido planteado por su abogado penalista. Cuando hago esa diferenciación es porque efectivamente daría la imagen de que es una acción desesperada, ¿ok? Recurrir a un habeas corpus. ¿Por qué uno recurre a un habeas corpus? Uno recurre cuando hay indicios razonables de que voy a tener problemas con mi libertad, que es una de las garantías constitucionales. Entiendo que esta iniciativa legal se plantea porque se consideraría que el allanamiento fue por un tema, fue sobredimensionado, o sea, una acción sobredimensionada, dando a entender que fue un allanamiento para encontrar indicios para posteriormente hacer una investigación. A ver, doctor, permítame la interrupción, abogado. Sí. Quiero precisar el tema. Aquí en este tema del habeas corpus se señala que el caso es que el actual fiscal de la Nación no ha jurado ante la Presidenta de la República. Estoy leyendo de manera textual. Por lo tanto, al no haber jurado el actual fiscal de la Nación ante la Presidenta de la República, no puede ejercer el cargo de fiscal con las atribuciones para investigar a un presidente de la República. Se trata de un fiscal deslegitimado, dice la defensa. Su reacción, doctor, su análisis legal. No recuerdo el caso, pero hace pocos años atrás hubo un caso similar en la cual no estuvo el presidente de la República en la juramentación del fiscal de la Nación, ¿no? Pero hay un principio llamado convalidación administrativa. Ajá. Cuando el fiscal ya ejerce en la realidad la respectiva responsabilidad, se aplica este principio de convalidación. El habeas corpus, en todo caso, no está orientado a este tipo, digamos, de acciones que son como de nulidad de las acciones que ha realizado el fiscal de la Nación. Está orientado a otra perspectiva, por esa razón era importante, ¿no? Conocer el contenido, pero desde ya considero que es una medida apresurada, que por el contrario, ¿no? Le va a generar más zozobra. Y en estos momentos que digamos que la justicia está politizada y viceversa, los análisis ya no van a ser solo jurídicos, constitucionales, sino también políticos, ¿no? Delegitimando al fiscal interino en esta oportunidad, haciendo un símil, podríamos decir entonces, caramba, a ver, ¿qué podemos decir? No está ¿quién podría ser? Sí, un entrenador de fútbol interino. Un entrenador de fútbol interino no podría dirigir. No podría dirigir. Segundo, por otro lado, ocurren hechos delictuosos en el cual se señala como principal protagonista al presidente de la República, de cualquier país o del Perú. Ok, perfecto. No podría intervenir el Ministerio Público porque hay un fiscal interino. Eso es lo que nos están diciendo con ese habeas corpus. Efectivamente, la Constitución lo que busca son garantías. La Constitución está hablando de garantías constitucionales, tanto para el investigado como también, en este caso, para la sociedad. La sociedad peruana necesita saber la verdad, qué es lo que está sucediendo, y en consecuencia el Ministerio Público está cumpliendo su labor. Lo que la Presidenta, va bien, nos estaría impidiendo, nos estaría negando a nosotros nuestro derecho de conocer la verdad a través de un mecanismo de naturaleza administrativo procedimental. Un asunto de naturaleza administrativo procedimental no puede impedir, bloquear una investigación trascendente, porque se entiende que es trascendente, aun cuando también
existen comentarios que no sería tan trascendente, ¿no? O sea, yo no lo llevaría por la vía que están llevándolo. Abogado, yo lo llevaría por otro lado, abogado, como parte Luis de lo Pastor. que significaría articulación de defensa, en este caso de la Presidenta de la República, ¿no? Abogado Luis Pastor, utilizando sus propias palabras para ir redondeando el asunto, usted ha calificado como una acción desesperada este habeas corpus. ¿Podríamos deducir entonces que al ser una acción desesperada estaría cercano a una admisión prácticamente de culpa o algo por el estilo? Más que una acción de culpa, lo que está pidiendo en el fondo, ¿cuál es el objetivo de esa acción ese habeas corpus? El objetivo es que no se investigue y que esto quede como, digamos, una acción también escandalosa. O sea, fue una intervención, su argumentación es acción escandalosa y obviamente pero lo que busca es algo, se fue al extremo. O sea, ella pudo haber planteado tal vez que la medida, tal como se ha decretado, en todo caso, un cuestionamiento a la decisión del juez, ¿no? Por la medida desproporcionada. Pero ella ha dado un salto con garrocha. Ella se ha ido mucho más allá. Prácticamente está diciendo que no se me investigue. Todo foja cero y que todo empiece de nuevo y por lo tanto las incautaciones, entre otras cosas, perdería valor legal el acto procesal, porque, ojo, los actos procesales son valorados en el momento que se va a tomar la decisión, digamos, jurisdiccional. Correcto, doctor Luis Pastor, constitucionalista. Ha sido un placer conversar con usted. Hasta la próxima, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias. Bueno, están atendiendo los números telefónicos, nuestros contactos de siempre, nuestros comentaristas, ¿no es cierto?, los especialistas en la materia. A la agenda, ¿no? Ya estamos con el doctor Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, o ya estamos tarde, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Aquí estamos, pues, doctor. A ver, analizando el tema. Han pasado algunas horas desde el momento del allanamiento. Ahora, ¿cómo están? ¿Están un poco más claros, doctor, o todavía ha sido confuso? Bueno, todavía sigue confuso porque no se sabe exactamente cuál es el origen de esos bienes, ¿no? Son bienes de mucho valor y por lo tanto hay que entender que hay obligación legal de dar cuenta de eso también siendo funcionario público. Si uno no fuera funcionario público no existiría esta obligación legal. Al ser funcionario público, en este caso presidente de la República, hay obligación legal de establecer cuál es el origen de esos bienes que tienen mucho valor. No son relojes, solo son joyas también, ¿no? Claro, claro. Voy de frente, quiero ir de frente al grano de lo que se está registrando en este momento. La defensa de la doctora Dina Boluarte, es abogada, ha presentado un habeas corpus, señalando que el actual fiscal de la Nación interino está deslegitimado porque no ha tomado el cargo con la juramentación frente a la Presidenta de la República. Esto, ¿qué lectura tiene legalmente, doctor? Bueno, no muy aparente, ¿no? Porque en la resolución del juez Checkley, que es un juez de la Corte Suprema, claramente reconoce la legitimidad del fiscal de la Nación. Si usted lee la resolución, ahí dice, ¿no? El fiscal de la Nación encargado, plenamente legitimado, solicita tal cosa. Por lo tanto, ese es un tema que ya el juez lo ha valorado, porque son tres los requisitos para que una resolución judicial sea válida. Primero, que sea dada por juez competente, es un juez de la Corte Suprema. Segundo, que esté en un proceso que se ha iniciado, que es el caso. Y tercero, que esté debidamente motivada. Y eso normalmente es sujeto de revisión por el superior, por la Corte Suprema, por una sala, no por un juicio de habeas corpus en este caso. Pero yo creo que el habeas corpus no va a ser otra cosa más que validar que es una resolución plenamente constitucional. ¿Qué es lo que sigue de aquí, doctor? ¿Cuáles son los siguientes pasos o qué debemos esperar más allá de lo que seguimos esperando, que es el mensaje de la Presidenta de la República? Bueno, hay dos lados, ¿no? El lado jurídico y el lado político. En el lado jurídico, el habeas corpus se resolverá y no irá a ninguna parte y finalmente podrá terminar en el Tribunal Constitucional, donde será la interpretación del caso dentro de 1 año y medio. En lo inmediato, en lo político, creo que la Presidenta todavía no sale del empantanamiento, ¿no? Es como una arena movediza, cada paso que da se hunde más. Entonces, como usted bien dijo hace un rato, se requiere una explicación clara, simple y sencilla de cuál es el origen de esos bienes que tienen tanto valor. En la resolución del juez Checkley hay una relación de 19 relojes, algunos de precio barato y otros muy caros. Entonces, eso es lo que requiere el país que se aplique. Al decir que el habeas corpus de llegar al TC, al Tribunal Constitucional,
pues demoraría 1 año y medio. ¿Esto significaría que se estaría intentando dilatar este proceso de investigación que se inicie? No, porque no va a paralizar en absoluto el proceso penal. En realidad este proceso tendría que ser materia de una apelación a la Corte Suprema, y yo estoy seguro que la resolución de la sala penal va a validar la resolución del juez Secre. Entonces por ahí no va el tema, ¿no? Doctor Quiroga. La explicación es cuál es el origen de esos bienes. Claro, doctor Quiroga, hablar en estos momentos de vacancia presidencial, yo sé que un sector político, un sector de la ciudadanía puede ser que esté señalando que es una exageración ante un problema tan breve, tan simple, como es el tema de los relojes. Eso hay que ser realistas, hay gente que piensa así. Pero en el Congreso ya se ha encaminado un pedido en términos de vacancia de la jefa de Estado. Esto constitucionalmente, ¿es posible que el Congreso pueda actuar de esa manera? ¿Eso es real, es legal? Bueno, mire, Jesús Miguel, por un lado la presidenta no tiene una bancada propia en el Congreso. Por otro lado hay una bancada que es opositora porque era la bancada Castillo, que quiere pasar la cuenta del golpe de Estado al Castillo y la asunción de ella. Por otro lado, tiene 2 bancadas que la apoyan relativamente, que son Fujimorismo y APP. Entonces, la vida de ella depende del número de votos que se consiga en el Congreso, porque la incapacidad moral permanente es una decisión política. Siempre se dijo que eso es así, no es un tema jurídico, es un tema político que se hace cuando se juntan 87 votos o se deshace cuando no hay los 87 votos. De hecho, si usted revisa, por ejemplo, el caso de Vizcarra, la primera votación no alcanzó el número de 87 votos, no fue vacado, y en la segunda vez fue vacado con 105 votos. Entonces, va a depender si las fuerzas del Congreso consideran que es el momento oportuno para vacar a la presidenta por este afer de los relojes Rolex. Y doctor Quiroga, voy a citar a uno de los abogados de Dina Boluarte, de la presidenta, Jorge González, que dijo y se refirió a el tema de la incapacidad moral permanente, y dijo que si se intenta vacar a la presidenta de esa manera, ellos exigirían que la presidenta fuera sometida a un examen psicopsiquiátrico para demostrar que está en pleno uso de sus facultades, ¿no? Por lo tanto, eso no prosperaría. ¿Qué opina de esto? No tiene ningún asidero constitucional, ¿no? Porque no es una calificación ni médica, ni probatoria, ni un tema de test mental, es un tema de calificación política. De hecho, el presidente Castillo no fue sometido a ningún test psicológico y fue vacado. El presidente Fujimori tampoco, el presidente Vizcarra tampoco. Entonces, no tiene mucho sentido. La incapacidad moral permanente es una calificación política que se hace en el Congreso cuando se juntan fuerzas políticas que suman más de 87 votos. Y se da la vacancia. Es un tema tan sencillo que no debió llegarse a extremos de allanamiento porque pudo solucionarse de otra manera. Es un maltrato a la presidenta de la República. Esto daña la imagen del Perú a nivel internacional. ¿Qué dice usted, doctor? Sin duda, justamente le decía hace un rato que es como una arena movediza, ¿no? Se empezó a dar los primeros pasos y en vez de salir indemne, se hundió cada vez más. Y mire usted hoy día un problema político constitucional en el que estamos, ¿no? Y discutiendo una vacancia, y efectivamente es una noticia que ha dado la vuelta al mundo. O sea, primera vez en la historia de la República que la casa del presidente de la República en funciones es allanada y rota la puerta con un ariete por parte de la policía, ¿no? Ya, diametralmente diferente al caso de Pedro Castillo. Es diferente porque Castillo dio un golpe de Estado y fue una cosa que todos vimos. Acá todavía falta la explicación de cuál es el origen de este patrimonio que ha exhibido la presidenta y que, si no lo ha declarado, pues es irregular, ¿no? Esa es la consecuencia que tiene que asumir. Mientras vaya eludiendo, todos vemos cómo la ola va creciendo. Si la enfrenta, entonces de repente el tema resulta ser más simple, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, por darnos su apreciación y su punto de vista basado obviamente en el derecho. Muchísimas gracias.